Muy bien. La semana pasada habíamos empezado a hablar sobre el tema de valores extremos. Eso se refiere a máximos y a mínimos de funciones. Eh, Vimos el ejemplo más clásico que uno ve desde la secundaria, que es el de la función cuadrática. Uno busca el vértice para encontrar el máximo o el mínimo valor de una función. Explicamos que era un máximo absoluto, eso es si es en todo el dominio de la función. O en todo, pues sí, en todo el dominio de la función, ese sería un máximo absoluto. Podrían haber infinitos máximos absolutos, podrían haber solo uno, etcétera. ¿Sí? Generalmente, lo que vamos a encontrar para las funciones son máximos y mínimos relativos. Es decir, que en todo su dominio encontramos un valor y ese valor determinamos si es un máximo o un mínimo, pero en cierto pedacito, digámoslo así, en cierto intervalo. ¿Sí? Vimos el teorema del valor extremo, que es técnicamente que tenemos una función continua en un intervalo cerrado. De fijo vamos a encontrar un máximo y un mínimo. ¿Ok? Eso, si uno se pone a pensar, debería ser más o menos obvio, dado el hecho de que es la función continua. Y en el intervalo cerrado, todo, por así decirlo, todos los valores del intervalo tienen una imagen. Ok, si no se cumplen algunas de esas dos hipótesis, podría ser que no se cumple el resultado. Por otro lado, vimos que la derivada nos ayuda a determinar qué es un máximo y qué es un mínimo, o por lo menos cuáles serían los posibles máximos y los posibles mínimos. Esto es porque exactamente donde hay máximos y mínimos, o la derivada no existe, si la función es continua, o eh, la derivada tiene que ser igual a cero, es técnicamente donde hay una montañita, por así decirlo. ¿Okay? Puede ser, como en el caso de x al cubo, que aunque nos dé cero la derivada, no haya ni un máximo ni un mínimo. Es lo que se llama un punto de silla. ¿Okay? Cuando hayan picos es donde la derivada no existe generalmente o donde no es continua. Y ahí también podría haber un máximo o un mínimo. Muy bien, vimos el teorema de Fermat y vimos cómo determinar máximos y mínimos en un intervalo cerrado, que técnicamente lo que hacemos es derivar, encontrar los puntos críticos, que es cuando la derivada es cero o no existe. Y ya cuando tenemos esos puntos críticos, lo que hacemos es evaluar en la función tanto los puntos críticos como los extremos del intervalo para ver exactamente cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo. Eso es en intervalos cerrados. Ahora vamos a ver un poco más cómo ver o cómo determinar si algo es un máximo o un mínimo relativo, pero no en intervalos cerrados, sino en algo un poco más general. ¿Okay? También vimos el teorema de Rolle y solo voy a mencionar, porque uno no debería pasar por cálculo 1 sin eh, por lo menos haber mencionado el teorema de el valor medio. ¿Okay? Entonces vamos a empezar. Entonces, nada más voy a hacer mención del teorema del valor medio. Dice lo siguiente. Teorema del valor medio. ¿Okay? El teorema del valor medio es el siguiente. Como la semana pasada también, la primera clase de hoy va a ser un poco teórica. ¿Está bien? Necesitamos ver algunos criterios y demás. Igual vamos a hacer bastante práctica, pero aquí va a quedar toda, la idea es que quede toda la teoría. ¿Okay? Muy bien, entonces sea f una función tal que satisface las siguientes hipótesis. Satisface las siguientes hipótesis. F es continua en un intervalo cerrado en I igual a, B. Entonces, F es continua y derivable. Y por otro lado, F es derivable en más bien el intervalo A, B abierto. Entonces,
existe un valor en ese intervalo tal que la derivada en ese valor es exactamente, digamos que una pendiente. La pendiente evaluada en los extremos de intervalo. Técnicamente lo que se tiene es lo siguiente. Voy a hacer un dibujo. Vamos a hacer un dibujito. Aquí está. Vamos a ver si queda. Muy bien. Vemos que tenemos un valor por acá. Por aquí está A. Y tenemos algo así. ¿Okay? Y por aquí está B. Entonces, vean que f de A menos f de B dividido entre B menos A técnicamente es una recta que pasa por ahí. Lo que dice esto es, pues técnicamente que hay una recta en medio de ese intervalo que tiene la pendiente igual a esa recta morada. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a ver. Técnicamente puede decirse que es como por aquí. Mal no recuerdo. ¿Okay? Entonces aquí hay un valor de C. Por acá. Aquí hay un valor de C tal que vean que dos rectas son paralelas y tienen la misma pendiente. Entonces, si la pendiente de la recta tangente es igual a f', evaluada en el punto. ¿Okay? Eso es. Okay. Eso es lo que dice el teorema de Rolle. No vamos a ver en realidad no vamos a ver ejercicios utilizando el teorema de Rolle, pero vale la pena mencionarlo. Es una cosa intuitiva bastante bonita. ¿Okay? Muy bien. Ok, entonces, aparte del teorema de Rolle, ahora sí vamos a entrar un poco más en materia. Y vamos a ver lo que se llaman intervalos, monotonía y concavidad de una función. Entonces, intervalos, monotonía y concavidad de una función. Muy bien. Y empezamos con un teorema. Técnicamente esto es de las cosas más importantes que vamos a ver. Vamos a hacer varios gráficos también para estudiar este tipo de cosas. Entonces aquí, teorema. Estos conceptos son súper importantes, recalco, porque en los quizzes se pueden preguntar muchas cosas de esto. Si no me equivoco, vamos a ver, estamos el 30. El quiz está para del tren en la semana siguiente, más bien. La próxima semana es el quiz virtual. Esta semana es el quiz presencial, por cualquier cosa. ¿Okay? Muy bien. Entonces, todo este tipo de cosas es bastante bonito, digamos, que preguntar. Muy bien. Entonces, lo que dice es lo siguiente. Sea f una función, sea f una función derivable. En A, B, abierto. Un intervalo. Entonces, tenemos lo siguiente. Entonces, número 1, f es creciente. Y sí, solo sí, la derivada
es mayor que 0 para todo x en el intervalo. ¿Okay? Entonces, si la derivada es positiva, la función es creciente. Si la función es creciente, la derivada tiene que ser positiva. Y acá sí vamos a hacer ejemplos en donde vamos a utilizar este tipo de cosas. Número 2. F es decreciente en ese intervalo si solamente si la derivada es menor que 0 para todo x en el intervalo. ¿Okay? Entonces, si es creciente, la derivada es positiva. Si es decreciente, la derivada es negativa. Si la derivada es negativa, la función es decreciente. Si la derivada es positiva, la función es creciente. Eso significa este sí, solo sí. O sea, se cumple hacia allá y se cumple hacia el otro lado. ¿Ok? Y número 3. F es constante en el intervalo si, solo si, pues si su derivada es 0, ¿verdad? Porque la derivada digamos, la única función que su derivada es 0 es la constante. Sobre x en... Muy bien. Ok, solo por si acaso, digamos, por si alguien no tiene claro el concepto, entonces voy a escribir aquí una nota rápida. Nota. Una función es monótona si es creciente o decreciente. En pocas palabras, cuando les digan que determine los intervalos de monotonía de una función, están diciendo, bueno, determine para qué intervalo es creciente y para qué intervalo la función es decreciente. Muy bien, entonces vamos a hacer algunos ejemplos bastante bonitos de cómo se puede aplicar esta información. Generalmente todos estos teoremas se ven para, digamos, dado el criterio de una función que tal vez uno no sabe muy bien cómo graficar, todos estos teoremas le ayudan a uno a ver más o menos cómo se comporta la función y hacer un esbozo de la gráfica. ¿Okay? Generalmente antes se iba mucho a eso. Ahora no se tira tanto en ese sentido porque uno tiene en el celular hasta graficadores y demás, pero no es algo que uno deba olvidar. Por lo menos uno debe saber cómo se comporta ese tipo de cosas. ¿Okay? Muy bien. Entonces vamos a hacer un ejemplo antes de continuar. Entonces, ejemplo. Y vamos a utilizar una gráfica. Vamos a ver. No sé si hago aquí una curva, él me lo determina como una curvita. Sí, excelente. Voy a hacer una gráfica, vamos a ver. Empezamos por acá. Así. Muy bien. Entonces, por ahora solo voy a... vamos a ver, aquí está. Ok, entonces, digamos que aquí tenemos, yo qué sé, -4. Por aquí está, bueno, ese es 0. Por aquí está 5. Por aquí está 7 y por aquí está 8. Bueno, 9. Por aquí está 10. Ok. Digamos que tenemos una funcioncita así, pero esta va a ser, bueno, puedo verlo de dos formas. Entonces, voy a verlo de dos formas. Entonces, primero, en el enunciado voy a decir, si bueno, si tenemos
el gráfico de f, ¿qué podemos decir? Decir sobre la derivada. ¿Ok? Y aquí en realidad voy a necesitar, vamos a ver si tengo todo lo que necesito, creo que sí. Ok. Entonces digamos que este es el gráfico de f de x. ¿Ok? Este es y igual f de x. Y necesitamos decir algo sobre la derivada utilizando el teorema anterior. ¿Qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es, nos devolvemos un momento, es que si la función es creciente, la derivada es positiva, si la función es decreciente, la derivada es negativa. ¿Sí? Si la función es constante, la derivada es cero. ¿Ok? En este caso, ¿qué podríamos decir? Bueno, ¿para qué intervalos? Vamos, ¿en qué intervalos la derivada es mayor que cero? ¿Ok? La derivada sería mayor que cero en todos los intervalos donde la función crece. Crece en este intervalo, también crece de aquí hasta acá. ¿Ok? Entonces, vean que f, voy a ponerlo por acá, f es creciente, generalmente se pone con una flechita así, en los intervalos menos 4,0 y en el intervalo también 7,10. Siempre los ponemos abiertos. Como f es creciente ahí, por el teorema que tenemos allá arriba, entonces, por lo tanto, f' es mayor que 0 en estos intervalos. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Ok. Entonces ahora vamos a ver, vamos a hacer la pregunta, más bien de, dada esa función, entonces, ¿en qué intervalo f' es menor que 0? Pero otra vez, ¿dónde f' era menor que 0? Donde la función es decreciente y la función es decreciente. Vean que aquí decrece, en realidad sigue decreciendo. Decrece en todo ese pedazo y ese es en los únicos lugares donde decrece. Eso quiere decir que como f de x es decreciente en el intervalo 0,7, entonces f' es menor que 0 en este intervalo. ¿Ok? Muy bien. Eso es si esta es la gráfica de la función. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si más bien me dieran el gráfico de la derivada? Y voy a usar el mismo ejemplo. Lo que no sé es si él copia todos. Creo que no me copia esas otras rayitas, pero bueno, no importa. Déjame ver. Sí, no copia todo, perfecto. ¿Ok? Y aquí va a haber una gran diferencia. Voy a ponerlo por acá. Si más bien lo que me dan es el gráfico de f' de x. ¿Ok? Y aquí voy a subrayar aquí f' de x. Esa es la diferencia. Si tenemos f' de x, entonces más bien aquí le voy a preguntar otra cosa. Voy a decirle, determine los intervalos de monotonía de f y los puntos críticos. ¿Okay? Aquí más o menos sí era claro cuáles eran los puntos críticos, ¿verdad? Los puntos críticos es donde la pendiente de la recta tangente es 0. Aquí hay dos puntos críticos. Técnicamente hay dos puntos críticos.
en x igual 0 y en x igual 7. Recalco porque este es el gráfico de la función y exactamente ahí voy a, vamos a añadir esto al dibujo. Exactamente ahí, pues hay dos rectas tangentes en esos valores, digamos. ¿Ok? Son el máximo y el mínimo, bueno, sí, máximo y mínimo locales. Muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla con toda confianza. ¿Ok? Pero ahora recalco, la diferencia grande aquí es que no me están dando el gráfico de la función, sino el de la derivada. Aquí voy a añadir un par de cosas, nada más aquí voy a poner aquí, digamos que esto es menos 4.5, ¿ok? O bueno, no me va a complicar, voy a ponerle menos 3. ¿Ok? No está nada de escala, pero voy a dejarlo así. ¿Ok? Ok, entonces me piden los intervalos de monotonía. Es decir, cuando f es creciente, cuando f es decreciente y, bueno, cuando la derivada de 0 no existe. ¿Sí? En este caso particular, entonces, número 1, vamos a determinar entonces cuando f es creciente. Esa es la primera pregunta que vamos a hacer. Pero ¿cuándo la función era creciente? La función era creciente cuando la derivada es positiva. Entonces, aquí como justificación uno dice, f es creciente si, solamente si la derivada es mayor que 0. ¿Ok? Lo que tengo aquí ya no es el gráfico de la función, sino el de la derivada. Entonces, ¿cómo hago yo para determinar si una función es positiva? Bueno, recuerden, técnicamente esta línea separa la parte positiva de la parte negativa de la función. ¿Ok? Todo lo que está por encima de del eje X es positivo y todo lo que está por debajo es negativo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la función es positiva en este intervalo. La función es positiva, todo esto por acá, y es positiva aquí. ¿Okay? Entonces, f' es positiva en el intervalo, bueno, f' mayor que 0, si x pertenece a los intervalos de menos 3 a 5, o, bueno, unión de 9 a 10. Si alguien tiene alguna duda, pues me pregunta. Pero es todos los valores, digamos, de x donde la función es positiva. Voy a ponerlo en este color. ¿Okay? Todos los que están por encima del eje x. Ahora, ¿cuándo? Número 2. Cuando f es decreciente. Vean que ahora las preguntas son sobre f, no sobre f'. Y otra vez, el intervalo dice, digamos, el teorema dice... ¿Perdón? Adelante. No sé si tenía una pregunta. Ok, parece que no. Profe, yo sí tengo una. En Dígame. este caso, de 0 a 5 no sería creciente porque está bajando. O es en este caso solo vemos eso de la parte positiva, digamos, del Ok, gráfico. excelente pregunta. Aquí solo debemos, digamos, es que depende del gráfico que me estén dando. ¿Okay? Aquí me están dando el gráfico de la derivada, no de la función. Entonces esa es la sutil diferencia, por eso puse dos ejemplos. En este me están dando la función f. Entonces, ¿cuándo es creciente? Cuando la derivada, digamos, la derivada, si la función es creciente, la derivada es positiva. Entonces aquí estamos, digamos, de la función hacia la derivada. Aquí más bien es al revés. Aquí tengo la derivada y me están preguntando cosas sobre la función.
¿Ok? Ajá, ya entiendo. Gracias. Ok. Digamos, ahora, este gráfico es el de la derivada, no el de la función. Entonces, como es el de la derivada, yo lo que puedo deducir es que cuando es positiva, entonces la función es creciente. Por ejemplo, aquí, si uno dice, bueno, la derivada es creciente, eso no nos sirve de nada por ahora. Luego vamos a ver que si la primera derivada es creciente, más bien la segunda derivada es positiva, y la segunda derivada nos habla sobre la concavidad. Pero todavía no hemos hablado de la segunda derivada, pero vamos hacia allá. Okay. No sé si estamos claros, Isabel. Sí, profe, gracias. Ok, perfecto. Muy bien. Ok, por otro lado, entonces, ¿dónde f es decreciente? Si f' es menor que 0. Entonces nos vamos a fijar dónde la derivada sea negativa. Y la derivada negativa por debajo del eje x. En todos estos valores. ¿Ok? Muy bien, entonces f' es menor que 0 si x, bueno, esto implica que f es creciente. Y f' menor que 0 si x pertenece a los intervalos de menos 4, menos 3 unido con 5,9. Eso implica que ahí f es decreciente. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Ok, número 3. ¿Cuáles son los puntos críticos? Ok. Y eso se los pregunto a ustedes. ¿Qué era un punto crítico? Cuando la derivada era ¿qué valor? No era 0, profe. Exactamente. Entonces dígame usted, viendo esa gráfica, ¿dónde la derivada de 0? ¿En qué valores? En x igual que la derivada de 0. Usted tiene toda la razón. Esto es cuando f' es igual a 0. ¿Okay? Vea esa gráfica. ¿En qué momento hay intersecciones con el eje x? Menos 3, Okay. 5 y 9. En 5 y en 9. Okay. En todos esos valores la derivada de 0 es correcto. Recuerden, una función es 0 cuando interseca el eje x. ¿Okay? Quiere decir que todos esos son puntos críticos. ¿Ok? Y no solo eso, sino que vamos a ver un teorema, que ya casi lo menciono, pero igual vamos a hacerlo aquí intuitivamente. Número 4. Voy a decirle clasifique los puntos críticos. Puntos críticos. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta sobre la gráfica. Otra vez, la vez pasada en el examen venía una gráfica. Y yo les dije, esos puntos son fáciles de ganar si uno practica y tiene claro cómo hacer esas cosas. Eran 9 puntos. 9 puntos que uno no quería perder. Y si viene una gráfica, podrían darles las gráficas de la derivada, así como están dándoselo aquí, y preguntarle todas estas cosas. No es demasiado difícil después de un rato, pero hay que entenderlo. Y así uno se pega los puntos en el examen. No sé si hay preguntas o todo ha estado claro. Ok, muy bien. Entonces voy a hacer un cuadrito antes, digamos, por acá, para analizar los puntos críticos de esta función. Entonces voy a ir poniendo todos los valores del intervalo. Por ahí venía menos
4, luego estaba menos 3. Voy a poner todos los valores en donde hay como cambios de signo, 5, 9 y 10. 5, 9 y 10. Ok. Entonces voy a hacer un cuadrito. Vamos a ver. Voy a hacer un cuadrito por acá. Eran como 3 puntos críticos. Ahí. 1, 2, 3, está bien ahí. Aquí tengo un valor. Aquí otro. Para ver si entendemos bien lo que está pasando. Y en realidad aquí voy a ponerlo por acá. Uy, me quedó curvo eso. Necesito una recta. Ahí está. Ok, entonces vamos a explicarles bien esto. Ok, voy a poner por acá los puntos críticos. Okay. No siempre hay que hacer un cuadro, pero con un cuadro se entiende un poco mejor. Voy a separar esto. Aquí voy a poner los puntos críticos, que serían menos 3. Aquí va a estar 5 y aquí va a estar, o más bien, voy a hacerlo aquí. Voy a poner aquí menos 3, aquí 5 y aquí 9. ¿Okay? Ok, para menos 3, entonces fijémonos qué es lo que sucede alrededor de menos 3. A la izquierda de menos 3, la derivada, ¿qué es? ¿Positiva o negativa? Negativo. Es negativa. Quiere decir que de menos 4 a menos 3 la función es decreciente. Voy a copiar la función y voy a ponerla acá abajo y así vamos haciendo el análisis por acá. Déjenme un momento nada más para copiar la funcioncita y tráemela para acá. Y así no tenemos que estar aquí abriendo la página. Copiar. Y pegar. Voy a hacerla un poquito más pequeña. Un poquito más pequeña también. Excelente. Entonces vamos a analizar por aquí qué es lo que sucede. También voy a hacer este cuadrito un poco más grande. Creo que mi cuadro está medio confuso. Pero bueno. Lo puedo haber hecho mejor. Pero por ahora lo voy a hacer así. Alrededor de menos 3, entonces dijimos que es negativa. Vamos a usar los colores. Entonces aquí es decreciente la función. ¿Ok? Vamos a ver. Voy a poner por acá más bien F. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí con F? Y en el cuadrito de lo que quería poner son los puntos críticos y los extremos del intervalo. Entonces aquí lo que pongo son los puntos críticos y los extremos del intervalo. Y véanlo así, más bien aquí en este cuadrito voy a hacer lo siguiente. Ahora sí, para ordenarme bien. Aquí voy a poner lo que pasa con f' y aquí voy a poner lo que pasa con la función f. Y aquí voy a clasificar. Bueno, al final. Clasificar. Okay. Entonces f' es negativa, menor que 0, ¿verdad? En ese intervalo, luego en el intervalo de 5 a 9 es negativa también. Esa es f'. Y es positiva acá y acá. Okay, eso fue así fue como terminamos el intervalo de los intervalos de monotonía. En realidad todas las preguntas las pudimos haber resuelto en este cuadrito.
Ok, ¿y qué nos decía eso? Bueno, eso nos decía que nuestra función era creciente acá y decreciente en los otros dos intervalos, porque la derivada era negativa y positiva respectivamente. Ok, ahora les pregunto, ¿qué sucede o qué debería suceder si si la función decrece y luego crece? ¿Y qué debería pasar si la función más bien crece y luego decrece? Véanlo así. Aquí la función decrece y luego crece exactamente en x igual 3. Entonces x igual 3, ¿qué debería ser? ¿Un máximo o un mínimo relativo? X igual menos 3, perdón. La función decrece y luego crece. Ok, entonces ese es un valor que máximo o mínimo. Creo que sería mínimo. Sería mínimo, exactamente. Entonces, x igual menos 3 es un mínimo local. ¿Qué pasa en 5? En 5 más bien la función va creciendo y luego decrece. Entonces más bien en x igual 5 habría un Máximo local. máximo local. ¿Ok? ¿Y en dónde más habría un mínimo? En 9. Vean que en 9 decrece la función y luego vuelve a crecer exactamente en 9. Entonces hay un mínimo. Entonces vean, con solo la gráfica de la derivada, estamos diciendo cómo se comporta nuestra función. O sea, estamos diciendo si la función es creciente, si la función es decreciente, estamos diciendo cuáles son los puntos críticos y aparte si son máximos o mínimos relativos. Podría suceder que no fuera nada, digamos, por ejemplo, si la derivada viene algo así, entonces este es un punto crítico porque ahí se hace 0, digamos que en 3, x igual 3, punto crítico. Pero la derivada siempre es positiva, entonces la función siempre es creciente. Ahí no hay ningún máximo ni ningún mínimo. ¿Okay? Ese es un ejemplo. ¿Sí? No es el caso de la que acabo de dibujar, pero para que lo tengan en consideración. ¿Sí? Uno se da cuenta de ese tipo de cosas en el gráfico. Bueno, en este cuadrito. ¿Sí? Ese cuadrito es súper importante. Muy bien. Que nada más hago la mención. Bueno, voy a ponerlo como una nota para que lo tengan por ahí. Entonces, nota que podría pasar a que un punto crítico no es máximo ni mínimo. Y entonces, si el gráfico de f' es el siguiente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí, no sé, 4, x igual 4 es punto crítico. Recuerden que este es y igual f'. ¿Sí? Aquí es positiva y positiva, entonces f es creciente y creciente. ¿Sí? No hay máximo ni mínimo. Entonces nada más voy a ponerlo ahí como en una nota. En realidad, para eso está esto de acá. Como una nota ahí. Comentario. Muy bien. Perfecto. Ok. No sé si hay preguntas. Sí. Vean que en este cuadro respondimos técnicamente a todas las preguntas que hicimos anteriormente. ¿Cuáles son los puntos críticos? Bueno, sí, los puntos críticos son fáciles de encontrar y demás. También en la nota podríamos poner de que si hay un pico, digamos, o más bien, si hay una discontinuidad en la derivada, ese es un punto crítico también, donde la derivada no existe. Pero bueno. Oh, bueno, no, mentira. Si hay una asíntota vertical o algo por el estilo, es donde habría valores de x donde la derivada no exista. Entonces,
ahí habría un punto crítico también. Luego podemos hacer más ejemplos. Pero no sé si estamos claros con esta gráfica. ¿Sí? Ustedes tienen que aprender también a analizar las cosas. No puedo, digamos, en realidad uno como profesor no les puede dar todos los casos posibles de todos los ejercicios. Muy bien. Y en esta noción intuitiva de cómo la cosa es decreciente, luego creciente, entonces tiene que ser un mínimo relativo, sube, digamos, crece y decrece, hay un máximo, etcétera. Esto es lo que se llama el criterio de la primer derivada. Entonces ahora sí lo voy a escribir. Voy a escribirlo por acá. Entonces el criterio, ya vemos la noción intuitiva, pero entonces ¿cuál es el criterio de la primer derivada? Dice lo siguiente. Si x igual c es un punto crítico de f, entonces, número 1, si f' cambia de signo de positivo a negativo, y voy a poner aquí entre paréntesis, de más a menos, eso implica que f es creciente y decreciente, entonces x igual c, bueno, alrededor de c, ¿verdad? Alrededor de x igual c, entonces x igual c es un máximo relativo. ¿Okay? Es exactamente lo que acabamos de ver. ¿Okay? Y el segundo caso es pues es más bien que si f' cambia de signo de negativo a positivo. Cuando digo que cambia de signo, estoy refiriéndome cuando uno lee las cosas de izquierda a derecha, ¿verdad? Si uno más bien viene del mundo árabe, uno lee las cosas de derecha a izquierda. Yo no sé si ustedes sabían, pero por ejemplo, los israelitas leen de derecha a izquierda. Pero aquí estamos, como leemos la mayoría, bueno, técnicamente todo Occidente. Ok, si cambia de signo de negativo a positivo, es decir, de menos a más, eso implicaría que f decrece y crece alrededor de c, ¿verdad? Entonces, alrededor de x igual c, entonces, x igual c es un mínimo local. ¿Ok? Esa es una forma de clasificar entonces puntos críticos. Si uno dirá, bueno, pero ¿para qué estamos haciendo tanto rollo? Porque ustedes en administración o conta, estadística, etcétera, les encantaría maximizar, por ejemplo, los ingresos, minimizar los costos. ¿Y eso cómo lo hace uno? Encontrando máximos y mínimos. ¿Okay? El máximo del ingreso, etcétera. Por ahí vamos a ver en la siguiente clase lo que se llama utilidad marginal, ingreso marginal, costo marginal. Cuando le hablen de marginal, técnicamente es la derivada. Entonces, por ejemplo, el costo marginal es la derivada del costo, ingreso marginal es la derivada del ingreso, utilidad marginal es la derivada de la utilidad. ¿Okay? Si ocupan maximizar o minimizar una función de estas, entonces uno lo que hace es derivar, igualar a cero, buscar puntos críticos y utilizar estos criterios para encontrar máximos o mínimos relativos. ¿Okay? Muy bien. ¿Alguna pregunta?
Ok. Muy bien. Entonces voy a continuar. Ahora vamos a hablar de la concavidad de una función. En realidad lo interesante de esto, digamos, cuando uno habla de funciones y derivadas, técnicamente lo que uno quiere hacer es analizar una función. Yo siempre, digamos, hacía como la historia, digamos, que uno quiere conocer una función, pero uno empieza a preguntarle cosas a la función y la función le dice, bueno, yo le puedo dar el dominio, el codominio y las imágenes, pero la demás información no se la voy a dar. No le voy a decir ni cuál es mi carácter, ni cuándo soy creciente y decreciente, cuándo estoy cóncavo hacia abajo, cóncavo hacia arriba. Eso usted va a ver cómo lo averigua. Entonces, cuando uno no sabe, digamos, cuando ya la persona no le da información a uno, la función no le da información a uno, no va a las primas y le pregunta a las primas y las primillas le dicen cosas sobre la función. Ah, bueno, la función es creciente en este intervalo, decreciente en este otro y cóncava hacia arriba en este. ¿Okay? Las primas son las derivadas, ¿verdad? Entonces, por lo menos le ayuda a uno a recordar un poco de qué se trata el asunto. ¿Okay? Las segundas derivadas, lo que me van a hablar es sobre la concavidad de una función, más bien. Entonces, concavidad de una función. Vamos a ponerlo por acá. Concavidad de una función. No voy a ser muy formal en esta parte, pero técnicamente una función que viene más o menos de esa forma es cóncava hacia arriba. Si es así, más bien es cóncava hacia abajo, o también se le llama convexa. Perdón, o simplemente cóncava. Convexa es cóncava hacia arriba. Convexa. Y a esta a veces nada más se le dice cóncava. Cóncava. ¿Ok? Y es cuando vienen de esa forma. ¿Ok? O por ejemplo, algo así es cóncavo hacia arriba, ¿verdad? Algo así es cóncavo hacia abajo. Eso a nivel, digamos, como intuitivo. Muy bien. Un poco, digamos, una definición un poquito más formal sería la siguiente. Sí, entonces, si la gráfica de f está por encima o por arriba de sus rectas tangentes, en A, B, entonces f es, o se dice, perdón, se dice que f es cóncava hacia arriba. Y uno dice, pero ¿cómo se come eso, verdad? En A, B. Y tiene todo el sentido del mundo, en realidad, y una cosa es cóncava hacia arriba, así es más o menos como así, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa con las rectas tangentes? Note que todas las rectas tangentes, voy a ponerlas en morado, si usted hace el dibujito de las rectas tangentes en cada punto, note que todas las rectas tangentes están por debajo, ¿ok? Ahí están todas las rectas tangentes, si uno se pone a hacer cada una de las rectas tangentes, todas están por debajo, entonces cóncava hacia arriba, ¿ok? Muy bien. ¿Qué es cóncava hacia abajo? Más bien al revés. Entonces,
sí. Ajá. Sí, que se me hizo. Ahí está. Sí, más bien, si las tangentes quedan por encima, o bueno, por arriba, voy a ponerlo. Ay, lo hice al revés, cóncava hacia arriba, las tangentes quedan por... Aquí lo hice al revés, perdón. Vamos a ver si estoy bien o mal. Ajá, si la gráfica de la función está por arriba. Ah, bueno, sí, la gráfica está por arriba, perfecto. Entonces, si las tangentes más bien están por abajo, o la gráfica de f perdón, ya me hice un enredo. Voy a volver a copiar. Más bien es, si la gráfica de f está por debajo de las rectas tangentes, entonces, en A, B, entonces f es cóncava hacia abajo en A, B. Otra vez tiene todo el sentido del mundo. Usted tiene el gráfico de su función, una cosa como así, ¿verdad? Y la gráfica está por debajo de las rectas tangentes. Usted hace las rectas tangentes y pues andan por ahí, ¿verdad? Todas están por encima. Ok, muy bien. Eso es como una definición de concavidad. Pero bueno, ¿para qué estamos hablando de concavidad? Y es que la segunda derivada nos va a dar mucha información sobre eso. Ok, otra vez. Entonces, sea F, un teorema, dice lo siguiente. Si F es derivable 2 veces en A, B, entonces, número 1. Sí. Bueno, voy a hacerlo como en dibujitos. No lo voy a escribir otra vez como en palabras, pero técnicamente tenemos lo siguiente. Si una función era creciente, ¿qué pasaba con su derivada? Pregunta. ¿Qué acabamos de ver? Era positivo. Exacto. Pero entonces, ¿cuál es la derivada de la derivada? Digamos, si la derivada es creciente, ¿qué es lo que sucedería con su derivada? Tendría que ser positiva, ¿verdad? Entonces la segunda derivada sería mayor que 0. Como había abierto. Y el criterio, el teorema lo que dice es que si la segunda derivada es positiva, entonces la función es cóncava hacia arriba. F es cóncava hacia arriba. En pocas palabras, y usando una memotecnia, si la segunda derivada es positiva, la función es cóncava hacia arriba. Carita feliz. ¿Okay? Voy a ponerlo por acá, así como entre paréntesis. Técnicamente, carita feliz. ¿Ok? Por otro lado, si la derivada es decreciente,
bueno, debería poner en el intervalo. Voy a hacerlo un poquito más pequeño. Voy a hacerlo un poquito más pequeñito, nada más. Voy a poner aquí en A, B. Y pues técnicamente es una carita feliz. Ok, por otro lado, f', si f' es decreciente en A, B, si solamente si la segunda derivada o la derivada de la derivada es menor que 0 en A, B. Y si solamente si f es cóncava hacia abajo en ese intervalo. Y técnicamente la memotecnia es que es una carita triste. Okay. Muy bien. Entonces la segunda derivada me habla sobre la concavidad de la función. Si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Y ahora vamos a definir qué es un punto de inflexión. Ok. Entonces definición. Punto de inflexión. Ok. Se parece un poco a los puntos críticos, con la diferencia que aquí es solo cuando hay cambio de signo, pero uno generalmente los encuentra cuando iguala a 0. Entonces, se dice que que X igual C es un punto de inflexión si alrededor de X igual C hay un cambio de concavidad. Es decir, que la segunda derivada cambia de signo. O sea, pasa, digamos así, a ojo. Por ejemplo, si uno tiene la siguiente, bueno, nada más como nota, los posibles puntos de inflexión se dan cuando f' es igual a 0 o f segunda, perdón, es igual a 0 o no existe. Esos son los posibles puntos de inflexión, pero no son los puntos de inflexión. Un punto de inflexión necesita que haya un cambio de concavidad. Entonces, si tenemos el gráfico de cierta función, vamos a hacer un grafiquito para enseñarles qué es un punto de inflexión. Vamos a hacer un par aquí. Ok. Y otra puede ser como así. Ese momento. Exactamente. Bueno, voy a hacer el gráfico un poquito diferente. Me quedó casi igual. Bueno, no importa. Voy a dejarlo así. Ahí está. Bueno, más o menos. Ok, entonces tenemos lo siguiente. Si este es el gráfico de f, y igual f de x. ¿Sí? Este también. Voy a pasarlo abajo para que sea mejor. El problema, vamos a ver. Ahí está.
Muy bien, si ese es y igual f de x, este es y igual f de x, esta también. Entonces, por ejemplo, aquí la función viene cóncava hacia abajo. Aquí, cóncava hacia abajo, cóncava hacia abajo, cóncava hacia abajo, cóncava hacia abajo. Pero exactamente en este punto, vean que se empieza a hacer cóncava hacia arriba. Entonces, digamos que este valor es, yo qué sé, 5. Entonces, x igual 5 es un punto de inflexión. ¿Ok? Otra vez, vamos a verlo acá. Aquí viene más bien cóncava hacia abajo. Viene cóncava hacia abajo, cóncava hacia abajo, cóncava hacia abajo, cóncava hacia abajo. Y como por acá, ahí ya se empieza a hacer cóncava hacia arriba. ¿Sí? La segunda derivada cambia de signo. Es medio sutil el asunto. ¿Ok? Entonces sería como en este valor, digamos. O sea, aquí en 7. Entonces x igual 7 es un punto de inflexión. ¿Ok? Eso sí nos da el gráfico de la función. Si nos dieran el gráfico de la segunda derivada o la derivada, ya la cosa cambia un poco. ¿Ok? Muy bien. Y hay un criterio para clasificar puntos, para clasificar valores de x, a ver si son máximos o mínimos. Se llama el criterio de la segunda derivada. Entonces, este es el criterio de la segunda derivada. Súper importante. Y dice lo siguiente. Si la segunda derivada es continua en un intervalo alrededor de c, de x igual c, entonces, okay. Número 1. Si tenemos un punto crítico, pero ojo, este punto crítico es solo cuando la derivada es 0. Este criterio solo sirve para los puntos críticos donde la derivada es 0, no donde no existe. Donde no existe solo podríamos clasificarlo utilizando el criterio de la primera derivada. Entonces, si la derivada es 0 y la segunda derivada evaluada en C es negativa, entonces f tiene un máximo relativo en x igual c. ¿Ok? Pocas palabras. Otra vez, si usted toma un punto crítico, ¿ok? Y un punto crítico que salga cuando uno iguala a 0, y agarra la segunda derivada y la iguala a 0, tiene un, perdón, aquí era negativa más bien. Entonces sería así. Tendría un máximo. ¿Ok? Si más bien tenemos un punto crítico que salga de que cuando se iguala la derivada a 0 y agarramos ese punto crítico y lo evaluamos en la segunda derivada y nos da mayor que 0, entonces tendríamos más bien algo así. Y el valor de C daría exactamente en este pedacito. Entonces, F tendría o tiene un mínimo local. Aquí voy a poner en vez de relativo local. En x igual c. ¿Okay? Ese es el criterio de la segunda derivada. Por ahora no hemos hecho nada con criterios de funciones. Ya casi también vamos a hacer ejemplos sobre eso. Pero por ahora quería darles como todos los conceptos. Recalco, la clase de hoy es muy teórica. ¿Okay? Bien, y entonces voy a aprovechar. Vamos a ver si
Voy a aprovechar esta funcioncita que tenemos por acá y todo este cuadro de signos. Entonces voy a analizar bien toda esta función. Voy a traerme la original. Voy a traerme esta función y voy a sacarle todo el provecho posible. Voy a volver a este ejemplo. Y ahora sí lo vamos a hacer como Dios manda. Ejemplo. Ejemplo. Y vamos a ver si se pegó. Aquí está. Voy a volarme algunas cosas. Eliminar. Eliminar. Y aquí tengo que hacer una. Vamos a hacer una línea. Por ahí anda el asunto. Ok. Voy a borrar aquí. Vamos a hacer un poco más la gráfica. Muy bien, y voy a añadir un par de valores. Déjenme ver. Por aquí está -3. Bueno, ese estaba en 0, ¿verdad? Ahí está 5, 7, 9 y 10. Creo que con eso estamos bien. Pensemos que este es f'. ¿Ok? Y ahora sí. Voy a intentar determinar bien todo acerca de mi función, tanto intervalos de monotonía como de concavidad. Ok, entonces voy a hacer un cuadrito. Otra vez. Y voy a colocar todos los números que tengo por ahí. Entonces, era la primera derivada, segunda derivada y la función. Muy bien. Y aparte debería poner todos los valores. Por aquí está -4. Aquí está 10. Ok. Y voy a ir poniendo técnicamente todos los valores, todos los puntos críticos y también todos los valores donde hay como cambio de concavidad. ¿Ok? Donde hay puntos críticos es porque va a haber cambios de signos y donde hay, aquí digamos, donde pasa de creciente a decreciente, ahí también lo necesito para determinar cuándo es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Entonces voy a añadir algunos valores. Va a estar -3, va a estar 0, va a estar 5, va a estar 7 y va a estar 9. Al final me quedó muy... voy a intentar hacerlos un poco mejor. Entonces 0, perdón, -3, 0, 5, 7 y 9. Ok, ahora sí. Muy bien. Por acá, entonces voy a poner F'. F'. Por aquí voy a poner F segunda. Y listo, en realidad. Se puede hacer de varias maneras, pero bueno, ya lo hice así. Se pueden hacer dos cuadros diferentes, uno para F' y otro para F. Entonces, voy a ir analizándolo. Aquí sería, ¿cómo era la cosa? 0, perdón, -3, 0, 5, 7 y 9.
Muy bien, entonces. F' es positiva, o más bien, entre menos 3, entre menos 4 y menos 3 es negativa, por lo tanto es decreciente. ¿Ok? La función. Debí haber hecho un cuadrito más. Voy a hacerlo. Ahí me tienen un poco de paciencia para la hora de hacer los cuadritos. Voy a hacerlo por acá. Voy a hacer como todo el análisis. Entonces vamos a hacer unos cuadritos. Y ahí está. Entonces voy a analizar aquí la monotonía de F. Monotonía de F. Aquí vendría la segunda derivada. Y aquí es la concavidad de F. Muy bien. La derivada aquí es negativa, positiva, positiva, negativa, negativa y positiva. Quiere decir que decrece, crece, crece, decrece, decrece y crece. Aquí hay un máximo mínimo relativo, ¿verdad? Aquí hay un máximo mínimo relativo y aquí también. Por otro lado, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasa con la segunda derivada? Si la derivada es creciente, si una función es creciente, entonces la segunda derivada sería positiva. La segunda derivada sería positiva, quiere decir que es cóncava hacia arriba. Vamos a ver de menos 3, perdón, aquí es creciente y creciente. Entonces, más bien, de menos 4 hasta 0, la cosa es, la derivada, perdón, ya me hice enredos. La primera derivada es creciente, entonces la segunda derivada sería positiva. Y aquí sería entonces cóncava hacia arriba. La función, perdón, ya lo estoy haciendo en el cuadro diferente. Aquí segunda derivada voy a poner los signos. Entonces, si la derivada era creciente, perdón, entonces vean que la derivada es creciente de menos 4 hasta 0. Entonces, f' creciente implica segunda derivada mayor que 0. Entonces aquí sería positiva. Por otro lado, en este otro pedacito, más bien, aquí f' es decreciente, entonces la segunda derivada es menor que 0. Aquí es negativa, desde 0 a 5 es negativa. Luego sigue decreciendo, vean que sigue decreciendo, 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 en realidad hasta 7, entonces aquí también es negativa la segunda derivada, y luego crece, entonces aquí es positiva. Si la segunda derivada es positiva, la función es cóncava hacia arriba, cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada negativa es cóncava hacia abajo, cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba, cóncava hacia arriba. Eso es. Y aquí también podemos determinar los puntos de inflexión, ¿sí? Es donde hay cambios de concavidad. Entonces, este x igual 0 es un punto de inflexión. Y en x igual 7 también es un punto de inflexión. ¿Ok? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. Ahí me disculpan que había confundido el cuadrito, pero bueno, ya quedó bien. ¿Okay? Aquí vean que este cuadro engloba todo, engloba los puntos críticos, los puntos de inflexión, la monotonía de la función y la concavidad de la función también. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Por mi parte, no, profe. Okay.
Muy bien, nos hace falta, aquí ya vimos todos los conceptos, pero nos hace falta hacer un ejemplo en donde podamos utilizar los criterios de, digamos, aquí lo hicimos gráficamente, pero entonces por lo menos voy a hacer el preludio de eso porque ya no me queda tampoco mucho tiempo, la clase de hoy es un poco corta. Pero, por ejemplo, que nos pidan lo siguiente. Déjenme encontrar un ejemplo. Aquí está. Entonces voy a hacerlo por acá. Ejemplo. Creo que lo vamos a terminar en clase este ejemplo, pero voy a escribirlo por ahí. Digamos que nos dan la función f de x igual x al cubo dividido entre x a la 2 menos 1. ¿Okay? Y nos piden técnicamente encontrar los intervalos donde la función es creciente, decreciente, la monotonía, la concavidad, puntos críticos, puntos de inflexión, máximos y mínimos. ¿Okay? Generalmente uno debería empezar como número 1 con el dominio máximo. Máximo de la función. ¿Okay? Que técnicamente lo que hay que hacer es tomar el denominador y igualarlo a 0. En este caso cuando x es igual a más o menos 1. Y el dominio de la función f al final sería todos los números reales quitando eso. Eso lo sabemos desde la secundaria. Para calcular ¿cómo es que se llama? Quisiera hacer el análisis gráfico de la función en realidad. Entonces uno debería también sacar intersección con los ejes. Intersección con los ejes. Que eso no es muy difícil, ¿verdad? Intersección con el eje X es cuando Y es igual a 0. Entonces habría que despejar esto. 0 igual X al cubo entre X a la 2 menos 1. Y eso solo se cumple cuando X es 0. Entonces tenemos el punto 0,0. ¿Okay? Es el punto donde interseca al eje, al eje X. Y la intersección con el eje Y, también sería entonces, pero más bien al revés, cuando X es 0. Pero cuando X es 0, de f de 0 es 0. Entonces también interseca al eje Y en 0,0. ¿Okay? Vamos a intentar hacer el dibujito de la función. Número 3, uno debería sacar las asíntotas. Asíntotas. Tanto verticales, horizontales y oblicuas. De eso hablaremos la próxima clase. ¿Okay? No voy a ahondar mucho en el asunto. Pero para encontrar la monotonía y los puntos críticos, 4 entonces, puntos críticos, habría que calcular la primera derivada. ¿Okay? En este caso, pues hay que hacer una regla del cociente, ¿verdad? Y pues nada, se puede hacer y se puede factorizar. La primera derivada de esta función sería, utilizando la regla del cociente, 3x2 por x a la 2 menos 1 menos x a la 3 por 2x dividido entre el denominador al cuadrado. Aquí sí va a valer la pena simplificar, que es donde les decía que uno sí debe simplificar. Generalmente, a veces en el examen les dan, ¿cómo es que se llama? Le dan la primera y segunda derivada de una vez calculadas, pero ahí no siempre sucede. ¿Okay? Aquí x a la 2 menos 1 al cuadrado y uno sigue simplificando. Esto sería 3, aquí sería x a la 4 menos 3x2 dividido entre x a la 2 menos 1, todo elevado a la 2. Aquí también vamos a factorizar. Esto sería saco un x cuadrado y aquí me queda x a la 2 menos 3
dividido entre x a la 2 menos 1 a la 2. Y la idea es factorizar por completo la derivada. ¿Ok? Para poder encontrar más fácil los puntos críticos. Vean que es una fórmula notable, una diferencia de cuadrados. X a la 2 menos 1, aquí sería de x menos 1 y x más 1, los dos al cuadrado. Entonces uno puede ver fácilmente que los puntos críticos son donde f' es 0, en pocas palabras en x igual 0, y en x igual más menos raíz de 3. Y donde f' no existe, que sería en x igual más menos 1. Que ojo, no está en el dominio. En el dominio de f. Okay. Y bueno, ¿cuál es el chiste de tener la derivada completamente factorizada? De hacer un cuadro de signos, como los que hacíamos en... ¿Qué pasó? Sí, permítanme un momento que... Si uno tiene la derivada completamente factorizada, uno puede escribir literalmente todos los factores. X a la 2. Bueno, voy a hacer el cuadrito abajo porque aquí no me va a caber. Voy a traerme la derivada. Vamos a hacer el análisis de monotonía. Entonces, técnicamente, voy a tener que hacer otro cuadrito. ¿Eran cuántos puntos críticos? Eran 1, 2, 3, 4, 5, digamos. Entonces, empezamos menos infinito. Tenemos un montón de factores, así que lo voy a hacer un poquito más grande. 1, 2, 3. Uy, uy, eso no. Ahí. Y creo que así estamos. Súper bien. Entonces, por aquí arriba voy a tener que se me hizo menos infinito. Los puntos críticos eran menos raíz de 3, menos 1, 0, 1, raíz de 3 y aquí más infinito. Voy a colocar todos los factores. Aquí estaría x a la 2, aquí x menos raíz de 3, x más raíz de 3, y abajo en realidad todo está al cuadrado, pero bueno, x menos 1 a la 2 y x más 1 a la 2. Cada uno de estos se hace 0, bueno, por acá. Este de abajo se hace 0 en raíz de 3. Este se hace 0 en menos raíz de 3. Este se hace 0 en 1. Y este se hace 0 en menos 1. Cuando hay cuando hay valores que no están en el dominio, uno generalmente le pone una doble rayita. Espero que eso lo hayan, que lo recuerden de precálculo. Ok. Estoy escribiendo todos los factores de la derivada. ¿Para qué? Para encontrar el signo de la derivada. Ok. Entonces, aquí voy a poner una línea y aquí ahora voy a poner signo de f'. Y aquí la monotonía de f. Monotonía de f. Ok. Entonces, noten lo siguiente. Vamos a hacer el cuadrito de signos. X al cuadrado siempre es positivo. A la izquierda de x menos 3, menos raíz de 3, esto es negativo. Y a la derecha positivo. Aquí iríamos negativo, positivo, 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 positivo. Negativo, 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 positivo, positivo. Y aquí negativo. Ah, pero esto está al cuadrado. Eso es importante. Entonces, en realidad, todos estos son positivos. Igual en este caso de abajo. Ok. Ya viendo ahí todos los signos, puedo multiplicarlos. Aquí tengo dos negativos, me va a dar positivo. Aquí tengo un negativo, me da negativo.
Aquí negativo, negativo, negativo y positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la función va creciendo, porque la derivada es positiva, decreciendo, 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 decreciendo y creciendo. Aquí hay un máximo relativo o local y aquí hay un mínimo local, ¿verdad? Ok, entonces nos va a tocar hacer cuadros así para determinar el signo de la derivada. Vean que cuando hay un criterio no es tan fácil como en el gráfico. En el gráfico no nada más se fijaba dónde estaba por encima y dónde estaba por debajo. Aquí es un poco distinto. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer más ejemplos en clase la próxima vez. No sé si hay alguna otra pregunta hasta acá. Ok, entonces voy a parar un momento la grabación.